Dios les bendiga, hermanos. Qué alegría estar con ustedes una noche más. Ah, vamos a, vamos a estar orando por algunas peticiones especiales que fueron enviadas durante la transmisión. Hay una niña muy especial, a Viana. Sus papás piden que estemos orando por ellos. Lo envió la hermana Fraser. Y vamos a seguir orando, hermanos. Vamos a seguirle pidiendo al Señor por nuestros hermanos, por nuestros amigos, para que Él pueda manifestarse. Vamos a ir a la palabra de Dios. Hay tanto que quisiera decirles, tanto que quisiera compartir con ustedes, pero vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios. El tema de esta noche lo he titulado ¿Qué hacer cuando te asalta el temor? ¿Qué hacer cuando te invade el temor? Y yo no sé si alguna vez, yo no sé cuándo fue la última vez que usted tuvo miedo. Saben que mientras preparaba el tema, escudriñaba la palabra de Dios, traté de recordar en mi vida cuál fue el momento donde sentí miedo. Y lo he compartido con algunos de ustedes cuando era solo un niño, hermanos. Un día íbamos en un vehículo, aún no había amanecido muy bien, estaba todavía oscuro. Serían quizás entre 5 o 6 de la mañana. Y lo que ignorábamos es que durante la noche habían invadido el lugar donde vivíamos. Así que vamos en el vehículo y cuando vamos por la carretera, de repente unas personas armadas nos encañonaron, decimos nosotros, y nos detuvimos. Hermanos, tenía un temor tan grande que lo único que se me ocurrió es tirarme del vehículo. Era un pick-up pequeño, de esos pequeños, y meterme debajo del carro. No pensé nada. Pero para mi sorpresa, cuando me iba metiendo debajo del carro, otra persona armada bajó del costado, de lado, y poniéndome la punta del rifle en mi cuerpecito, con unas palabras groseras que no voy a repetirlas en cámara, me dijo, súbete. Y hermanos, me quedé paralizado. El miedo era tan grande que mis piernitas no me respondían. Ponía mi pierna en la llanta del carro y se me resbalaba, se me deslizaba. Oh, hermanos, qué momento más difícil. Yo no sé por lo que tú estás pasando, yo no sé por lo que tú has pasado, pero en esta noche vamos a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hago cuando me asalta el temor? Yo quiero pedirte que mientras te acomodas ahí en el sofá, en la cama, en la sala, yo no sé dónde estás. Yo quiero pedirte que busques tu Biblia. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hago cuando me asalta el temor? Y vamos a ir, hermanos, a la palabra de Dios en Salmo 34. Vamos a ir a Salmos 34. Ok, abre tu Biblia, por favor. Salmo 34. Y vamos a quedarnos allí en esta noche. Y vamos a invocar la presencia de Dios para que pueda hablarte ahí donde estás a través de la lectura de su palabra. Oremos. Padre Celestial, tú sabes por lo que estamos pasando, Señor. No es una situación local, es una situación mundial. Yo no sé cómo se sentirán mis hermanos, Señor. Yo no sé si alguno de ellos está más temeroso que otro. Y somos humanos, Señor. Los hombres más grandes en algún momento han sentido temor. El gran conquistador, Señor Josué, en algún momento tuvo temor porque el Señor le dijo, mira que te mando, que te fuerces y seas valiente. No temas. El Señor le dijo a Jeremías, le dijo a Isaías, no temas. En esta noche, Señor, ahí donde están tus hijos, allá en diferentes países donde nos están escuchando. Señor, dile, hijo, hija, yo estoy hablando contigo, por favor, no temas, porque yo estoy contigo. Háblanos a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios, Salmos 34.
Y vamos a leer los versículos 4 en adelante. Busca ahí en tu Biblia, dice la palabra de Dios, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre, dice el salmista, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus ojos al clamor de ellos. Versículo 17. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¡Wow! ¿Cuántos versículos, hermanos, maravillosos? Pero para que nosotros podamos entender el Salmo 34, para que nosotros podamos entender las palabras que acabamos de leer, tenemos que entender por lo que el salmista estaba pasando para tener un cuadro completo y poder entender y decir, wow, ahora veo. Hermanos, el contexto en el que se escribió el Salmo 56 y el Salmo 34 se encuentra en Primera de Samuel. Acompáñame ahí, por favor, Primera de Samuel, capítulo 21. Primera de Samuel, capítulo 21. Y vamos a leer solo algunos versículos, versículos 10 al 15. Y antes de leerlo, déjame darte un poquito el contexto. Ustedes saben que con la ayuda de Dios, por el poder de Dios, David venció a Goliat. Cuando venía ese gigante, en vez de tener miedo, en vez de concentrarse en el gigante, David se concentró en el Dios Todopoderoso. Y le dijo al gigante, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Agarró la onda y mató al gigante. ¿Usted recuerda de dónde era el gigante? Primera de Samuel 17:4 dice de dónde era. No vamos a leerlo por el factor tiempo, pero le llama Goliat de Gat. Pero resulta que después de matar al gigante, Saúl tuvo envidia, tuvo celos y ahora busca a David para matarlo. En una oportunidad dice la Biblia, hermanos, que 30,000 soldados, imagínense, 30,000 hombres van siguiendo al pobre David, 30,000 contra uno. Y David huía aquí, huía allá, huía, ya no sabía dónde ir. Y en su desesperación, mira lo que hizo. Primera de Samuel 21:10. Al entender esto, vamos a entender lo que está pasando en Salmos 34. Dice Primera de Samuel 21:10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Mira para dónde se fue. Se fue al mismo lugar de donde era Goliat de Gat. Se fue al territorio enemigo. Versículo 11. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Versículo 12. Y David puso en su corazón estas palabras. Y tuvo, escucha, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de la puerta
y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente, está loco. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Hermanos, este es el contexto de Salmos 34. La desesperación, hermanos, el miedo hizo a David meterse en problemas serios. Pero hermanos, yo doy gloria a Dios y esto no es parte de las lecciones, pero podemos aprender. Vean lo bueno que es Dios, que aun cuando nosotros con nuestras propias decisiones nos metemos en problemas, Él nos ayuda. Y hermanos, cuando no estemos emocionalmente balanceados, cuando estemos emocionalmente en un desbalance emocional, no tomemos decisiones, porque normalmente las decisiones son equivocadas. Y es lo que hizo David. Pero ahora, hermanos, dice que cuando él se encuentra en esta situación, dice el versículo 12, no dice que tuvo temor, dice que tuvo gran temor. Y de repente me imagino que está rodeado y se pregunta qué hago, y lo único que se le ocurre es fingir que está loco y empieza a botar saliva por la boca. Y yo te pregunto, ¿fue eso lo que le salvó? No. ¿Qué fue lo que le salvó? Hermanos, Primera de Samuel no nos dice lo que nos dice Primera de Samuel 34. Mientras él está fingiendo que está loco, desesperado, con mucho temor, Salmos 34 nos dice lo que sí él estaba haciendo. Y es allí, hermanos, donde entran los versículos que acabamos de leer. Dice el versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Oh, hermanos, mientras tenía miedo, mientras se encontraba en problemas, allí en su mente, ¿qué es lo primero que hizo David? Dice, clamé a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y aquí está, hermanos, la primera cosa, el primer paso, lo primero que necesitamos hacer cuando nos asalte, cuando nos invade el temor. Primero, habla con Dios, ora, ora y sigue orando. Eso es lo que hizo David. Tenía miedo, no sabía qué hacer. Él mismo se había metido en problemas, pero dice, clamé a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero hermanos, hay una realidad. Y tú lo sabes, yo lo sé. Hasta tenemos frases, mucha oración, mucho poder. Hermanos, pero la verdad es que no oramos como deberíamos orar. Saben que hay un librito muy bonito que tengo en mi biblioteca y el título en inglés es Too Busy Not to Pray. Y la traducción sería, estoy muy ocupado como para no orar. Vea que el título del libro no es estoy muy ocupado para orar. En otras palabras, no oro, no. Dice estoy muy ocupado para no orar. En otras palabras, cuanto más ocupados estamos, cuanto más desafíos tenemos, cuanto más temor tenemos, más necesitamos orar. No podemos dar el lujo de no hablar con Dios. El Hijo de Dios, hermano Jesús, ¿tú recuerdas cuánto tiempo oraba? Él se apartaba a lugares y oraba. Dice Lucas 6:12 que pasaba noches enteras llorando, orando. Saben que estaba leyendo un poquito y podíamos hablar de muchos reformadores,
Pero saben que estaba leyendo un poquito de Lutero. Y dicen que un día le preguntaron a Lutero, Señor, dígame algo, ¿cuáles son sus planes para mañana? ¿Cómo está su agenda mañana? Y vean lo que él respondió. Tengo tanto trabajo que hacer desde temprano hasta la tarde. De hecho, tengo tanto que hacer que voy a pasar las primeras 3 horas en oración. ¿Qué les parece? Dice él, tengo tanto que hacer que no puedo darme el lujo de no orar porque necesito la ayuda de Dios. Hermanos, y si alguien estaba ocupado era Jesús. Y si alguien estaba ocupado era Martín Lutero, hermanos. Conducía una revolución espiritual. Estaba predicando, estaba escribiendo, estaba pastoreando, estaba traduciendo la Biblia al alemán y tenía que ser padre y tenía que ser esposo. Y él decía, estoy tan ocupado, tengo tanto que hacer que hoy necesito orar 3 horas. Yo te pregunto, hermanos, ¿cuánto tiempo pasas tú en oración? Oh, hermanos, lo primero que tenemos que hacer cuando nos invade el temor, cuando nos asalta el temor, hablemos con Dios. Dile, Señor, ¿sabes qué? Tengo miedo. Señor, honestamente, cuando hablo con las personas, yo trato de decirles que todo está bien, pero allá en el fondo, Señor, tengo miedo, ayúdame. Y hermanos, déjenme decirles, si tú lo haces, si yo lo hago, nos va a pasar lo mismo que el rey David. Dice, clamé a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Saben, hermanos? Este librito que les cité dice que cuando la oración aparece, vean qué bonito, provee un puente, cuando nosotros oramos, provee un puente de la desesperación a la esperanza, del miedo a la confianza y lo más importante, de la observación a la participación. En otras palabras, no nos quedamos como espectadores a ver qué hace Dios, sino que, Señor, ¿qué puedo hacer yo? Y termino con esto en el primer paso, hermanos. ¿Qué hacer cuando nos asalta el temor? Estamos en el primero. Tenemos que hablar con Dios. Tenemos que orar más, hermano. Vea qué bonito este pensamiento y termino esta primera parte. Dice el escritor, las personas que no oran se privan de la paz de Dios y de su poder prevaleciente. Cuando no oramos, nos privamos de la paz y del poder de Dios y el resultado es que nos sentimos abrumados, atropellados, golpeados, empujados y derrotados. ¿Usted quiere vivir así? Yo no. Y yo estoy seguro que usted tampoco. Así que, ¿qué hacemos cuando nos invade el temor? Número uno, lo que hizo David, hablar con Dios. En mi angustia clamé a Jehová y él me oyó. Y hermanos, desaparecieron los temores. Pero hay una segunda cosita, hermanos, que podemos hacer. Y vamos a ir a Salmos 34, versículo 1 y 2. Aquí está la segunda cosita que podemos hacer cuando nos asaltan los temores. Dice la palabra de Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Escucha eso? Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma y lo oirán los mansos y se alegrarán. Mira qué interesante. Este segundo aspecto no solamente es una bendición, no solamente nos ayuda, sino que es contagioso. Mira lo que dice el versículo 2. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Y qué es eso que es contagioso, hermanos? La segunda cosita que tenemos que hacer es alabar al Señor. ¿Tienes miedo? Ora. ¿Tienes miedo? Canta, canta y sigue cantando. Mira lo que dice el versículo 1. Su alabanza estará de continuo en mi boca.
y lo oirán los mansos y se alegrarán. Hermanos, pero una vez más, yo no sé si a ti te pasa, y yo casi estoy seguro que te pareces a mí en esto. Saben que antes de preparar este tema, hace un par de años atrás o más, me detuve a pensar y observé que a medida vamos creciendo, vamos perdiendo algunas cosas. Vamos perdiendo la risa. ¿Tú has visto los niños que se ríen de cualquier monada, de cualquier cosa? Y algunas veces hasta nos molesta porque ya nos volvimos amargados como viejos. Vemos a los niños riéndose y hasta nos molestan porque se están riendo. ¿Y de qué están riendo? A medida vamos creciendo, vamos perdiendo la risa. Vamos perdiendo también el canto. Vamos perdiendo la alegría. Vamos perdiendo el buen humor. Hermanos, pero está comprobado que el canto es medicinal. Así que, ¿qué hacer cuando nos invade el temor? ¿Qué hacer, hermanos, cuando nos asalta el miedo? Habla con Dios. Ora. Número 2, alaba a Dios, canta. Y yo podía decirte mucho esta noche, pero tengo que ser breve, tienen que ir a descansar. ¿Saben qué? Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuánto cantaste hoy? Pregunta, ¿cuánto cantaste hoy? ¿Cuánto has cantado en esta semana? No el ratito que estamos en culto, ¿ok? Voy a suponer que ustedes están cantando con nosotros los miércoles y los sábados. Vamos a sacar eso a un lado. ¿Cuánto tiempo has cantado esta semana? ¿Cuánto tiempo has pasado cantando este mes? Hermanos, la verdad es que la vida nos ha ido quitando el canto. Y el salmista dice que después de hablar con Dios, el versículo 1 dice, su alabanza estará de continuo. Yo no sé si ustedes recuerdan esa letra, quizás podríamos decir mucho de muchas cosas, pero me gusta la letra de ese cantito, hermanos, cuando dice, ¿sabes qué? Alaba. Alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba tu alabanza, Él escuchará. Dígame si no es maravilloso eso. ¿Tú te identificas con alguno de estos descripciones? En el temor, alaba, cantemos, hermanos. Saben que estaba leyendo la historia del doctor Wilson. El doctor Wilson, su nombre completo es doctor Walter L. Wilson. Y encontré esto en un librito que también tengo ahí hace muchos años. Se llama el libro Mi angustia, mi paz. 9 terapias para vivir feliz. Ese es el título del libro. Y adivinen cuál es el título del primer capítulo. El primer capítulo se titula El poder sanador de la alabanza. Dígame si no es maravilloso. Así que volviendo a la historia del doctor Walter Wilson, dice que tenía una pacientita que no sabía qué tenía. Le hizo todos los análisis y físicamente no tenía nada. Ya no sabía qué darle, ya no sabía qué recetarle. Y dice el libro, hermanos, que el doctor Wilson le dijo, señora, voy a darle una receta. Pero voy a pedirle un favor. Tómeselo exactamente como yo le digo. 3 veces al día. No deje pasar ninguna de las dosis. ¿Me escuchó? Y la señora dice, sí, doctor. Y ella pregunta, ¿cuál es la medicina, doctor? Y el doctor le dijo, quiero que cante 3 veces al día todas las estrofas del himno, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Imagínese la reacción de la señora. Imagínese la reacción que usted tendría si va al médico porque se siente mal, tiene este mal, este otro mal, y
el médico le receta un salmo o le prescribe que cante un himno. La señora se fue malhumorada, se fue, pero después de un tiempo se puso a preguntar, ¿pero qué pierdo? Es la receta más barata que me han dado. Y empezó a cantar el himno en la mañana, a cantar el himno a mediodía, a cantar el himno en la tarde. Y hermanos, yo no sé si tú conoces el himno, pero el himno dice, es muy bonito, dice, cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. ¿Andas agobiado por algún pesar? ¿Duro te parece amarga cruz llevar? Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. La tercera estrofa dice, cuando en otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tus pies. Y el coro dice, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Pero no nos damos cuenta. Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Y hermanos, dice el relato que después de un tiempo, hermanos, todos los males, todos los padecimientos desaparecieron, porque era un mal del alma. Así que, hermanos, ¿qué hacer cuando nos invade el temor? Dice Salmos 34, habla con Dios, ora y sigue orando. Segundo, alaba a Dios, canta y sigue cantando. ¿Saben lo que yo hice, hermanos? Cuando descubrí que no estaba cantando. Cuando era niño, hermanos, solo éramos hombres. Al final ahí apareció mi hermanita, pero éramos hombres, así que teníamos que ayudar en la limpieza de la casa. Yo recuerdo como niño, cuando nos dividíamos, cuando me tocaba barrer, yo andaba barriendo, pero cantando a todo lo que daba mi voz, hermano. Me puse a pensar, oye, pero ¿desde cuándo dejé de cantar? Y decidí hacer algo, agarré el himnario y me propuse que todos los días iba a cantar por lo menos 3 himnos. Y ahí los he ido marcando. Y los que no lo sé, ahora como el himnario está ahí en línea, aprendo nuevos himnos. ¿Tienes miedo? Ora. ¿Tienes miedo? Canta. Pero hay una tercera cosa, y ya estoy terminando, ¿ok? Vea lo que dice el versículo, la tercera cosita, el versículo 3. Dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Escuchaste? Primero, tenemos que hablar con Dios. Segundo, tenemos que cantar. Tercero, tenemos que exaltar, tenemos que engrandecer a Jehová, no al problema. El versículo 3 dice, engrandece, ¿qué? A Jehová. Pero hermano, no es lo que hacemos. Inconscientemente nos concentramos en el problema, y hacemos el problema más grande que el Dios que servimos. Tú conoces ese pensamiento muy lindo que dice, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Y saben que al final del capítulo de ese libro que les dije, 9 terapias para poder vivir feliz, este hombre hace una conversación con la adversidad, con los problemas. Porque el versículo 3 dice, engrandece a Jehová. Así que, hermanos, de ahora en adelante, si nos invade el temor, si nos asalta el temor, hablemos con Dios, oremos. Número 2, alabemos al Señor, cantemos. Número 3, engrandezcamos a Jehová, no el problema. Y miren qué bonito
lo reduje solo 3 pensamientos. Vea lo que él dice hablando con el problema. No le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile al problema cuán grande es el Dios que sirves. Vean qué bonito lo que este hombre escribió y dice: adversidad. Sé que estás aquí, pero no tienes poder para dañarme porque alabo a Dios por ti. Sé que Él está obrando a través de ti. Creo que en cierto sentido eres un amigo, no un enemigo. Porque eso dice Romanos 8:28. Adversidad, dice el escritor, no puedo enfrentarte solo porque perdería mi salud física y también mental. Tampoco puedo ignorarte porque viviría engañado, apartado de la realidad. Pero invoco y alabo a Dios, dice el escritor, porque Él sabe lidiar contigo y hacer que finalmente obres para mi bien. Y el último pensamiento dice: adversidad, tu máscara es fea y horrible, pero detrás de las penosas circunstancias pasajeras, finalmente encontraré el rostro de la bondad y el amor del Señor. Así que aquí quiero decirles con todo esto, hermanos, oremos, cantemos más de lo que estamos cantando, oremos más de lo que estamos orando, y en vez de concentrarnos en nuestro problema, en vez de engrandecer nuestro problema, dice el texto, que tenemos que engrandecer a Jehová. Y a medida que Dios se vaya haciendo más grande, adivine qué, el problema se va a ir haciendo más pequeño. Pero a medida que el problema lo vamos haciendo más grande, vamos a ir haciendo a Jehová más pequeño. Y por último, hermanos, ¿qué hacer cuando nos invade el temor? Y termino con el versículo 8. Mira qué lindo. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Ah, aleluya. ¿Vieron qué bonito? Dice: gustad, tasted, prueba. Y la cuarta cosa, hermanos, es gusta. Prueba la bondad de Dios de primera mano. Que no te estén contando, que no te digan las cosas grandes que Dios está haciendo en el vecino, con el hermano, que las haga contigo. Dice el texto: prueba, gusta que Dios es bueno. Dichoso el hombre que confía en él. Hermanos, yo no sé cómo te sientes. Yo no sé si a medida pasan los días te va invadiendo el temor. Yo te insto, yo te invito en esta noche en el nombre de Cristo. ¿Saben que es normal en algún momento sentir miedo? Los grandes hombres tuvieron miedo. Por eso que el Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Pero en la palabra de Dios encontramos lo que tenemos que hacer cuando nos asalta el temor. Isaías, el pueblo de Dios, tenía miedo. Por eso en Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Saben que la palabra no temas aparece muchas veces en la Biblia. Y siempre la respuesta o la justificación es: no temas porque Dios está contigo. No es porque no temas, no está pasando nada. Sí está pasando. Pero no vamos a temer porque sabemos que Dios está con nosotros. No vamos a temer porque hemos gustado. Saben que allá en Éxodo, a un día les prediqué de esto en Éxodo 20, además de encontrar ahí los mandamientos, nosotros encontramos la narración de la triste historia cuando el hombre se conforma con que le cuenten de Dios. Y a partir de ese momento, hermanos, el hombre se ha conformado con que le cuenten de Dios. Y Dios dice: no, no, yo no quiero que te cuenten. Yo quiero que tú lo experimentes. El salmista dice: gusta, prueba que Dios es bueno. Dichoso el hombre que confía en él. Así que para terminar, hermanos, mi participación en esta hora, en el Salmo 34, nosotros encontramos 4 cosas importantes que podemos hacer si nos invade, si nos asalta el temor. Primero, tenemos que hablar con Dios
Oremos, hermanos, oremos más de lo que estamos orando. Hagamos una realidad estos 100 días de oración. Segundo, alaba más. Si no has estado cantando, empieza a cantar, hermano. Todos los días. Tercero, tienes que engrandecer a Jehová, no el problema. Y cuarto, por favor, gusta, prueba, disfruta la bondad de Dios de primera mano. Que Dios te bendiga en esta semana, que Dios te guarde y dejemos en sus manos nuestros temores. Oremos, alabemos, engrandezcamos a Jehová y gustemos de su bondad. Que el Señor te bendiga. Gracias, hermanos, para juntarse en esta noche de oración. Cantemos juntos para concluir nuestro programa. Cantemos el himno 420, nunca desmayes. Himno 420, nunca desmayes. Tenemos que creer en esas promesas, tenemos que creer en esos cantos. Y ahí donde estamos vamos a terminar con palabras de oración. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos haces, Señor, vivir confiados. Te damos gracias, Señor, porque tú haces la diferencia en nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. ¿Qué hacer, Señor, cuando nos invade el temor? ¿Qué hacer cuando nos asalta el miedo? Oh, Señor, tenemos que hablar contigo, tenemos que orar, tenemos que abrirte el corazón, tenemos que decirte la verdad, lo que sentimos, lo que pensamos. Tenemos que alabar, Señor, tenemos que cantar más.
A medida que hemos ido creciendo, Señor, reconocemos que hemos dejado la risa, hemos dejado la canción en el corazón. Ayúdanos a cantar más, ser intencionales. En tercer lugar, Señor, ayúdanos a engrandecerte a ti, no engrandecer el problema. Ayúdanos a hablar más de ti y menos del problema. Porque a medida que tú vayas siendo grande en nuestra vida, el problema se va a hacer chiquito. Y finalmente, Señor, ayúdanos para que no nos cuenten lo bueno que eres tú, sino que nosotros podamos gustar las bondades, Señor, de tus hijos. Bendice la iglesia, Señor, de Robertson. Bendice tu iglesia en Houston, en Estados Unidos, en el mundo. Bendice a nuestros hermanos que están en sintonía en México, en Sudamérica, Centroamérica, en todas partes, Señor. Y que en tu palabra podamos encontrar ánimo y consuelo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.